Mientras estaban en la nave, el peliblanco notó un aviso de búsqueda de su hermano, a lo que Lu Tao le comentó que había sido Yang Chi quien lo estaba buscando, ya que al castaño le gustaba Chen Shu. Esto sorprendió al más joven porque no lo había notado hasta ahora, aunque cuando lo pensó mejor, parecía que había algo entre ellos, así que le preguntaría por llamada a su hermano apenas llegaran al planeta Imperio. El almirante no demoró en darle de vuelta su comunicador de muñeca, lo que hizo que el menor supiera que su esposo fue al tren donde desapareció, a pesar de que en ese momento tenía una cirugía. Chen Qing tuvo que ir al baño y el más alto lo acompañó, por lo que cuando el hoyo terminó y la nave pasó por turbulencias, Lu Tao no tardó en sujetarlo. Esto hizo que por un instante el peliblanco recordara a la otra personalidad, pero al reaccionar se alejó de él mientras trataba de recuperar la compostura. Después de todo no podía gustarle de nuevo su esposo. Debido a las turbulencias, el mayor decidió que aterrizaran en un planeta cercano para esperar a que pasara el mal tiempo. Fue así que al llegar compartieron una comida, en donde el menor no dudó en preguntar si definitivamente había desaparecido la otra personalidad. El almirante le confirmó que así había sido y reclamó que le preguntara aquello cuando ya estaba buscando otro amor, añadiendo que, en cambio, él estaba allí mientras sostenía su mano. Esto provocó que al contrario se le acelerara el corazón y se sonrojara, causando una risita en Lu Tao antes de que continuaran con su comida. Cuando iban a la habitación, el menor notó la distancia entre ellos al caminar. Si fuera su amado, estarían a su lado y tomando su mano, a diferencia de ahora que el otro estaba muy por delante de él y siendo nada cariñoso. No entendía su frialdad y recordó que en su noche de bodas el más alto sí lo había tomado, aunque había usado protección para no dejarlo encinta, pues no quería que Chen Jing lo amarrara con un hijo. Es por ello que en el presente no tenía ninguna intención de hacerle saber que estaba embarazado. Al llegar a la habitación, se sorprendió que la compartiría con su esposo, pero mantuvo su distancia con él para que no descubriera su secreto y fue malentendido por Lu Tao, quien creía que le tenía miedo. Al terminar de ducharse, el peliblanco le preguntó si realmente iban a compartir el cuarto, pues no quería incomodarlo como hacía unos años que el mayor le dijo que durmieran en habitaciones separadas desde que se casaron. Esto frustró y enojó al más alto. No obstante, dijo que se quedara y por ello el menor se recostó para dormir. Más tarde, Chen Jin se despertó e inconscientemente le pidió a su esposo que le llevase un poco de agua, pero al percatarse de la realidad, se disculpó, solo que el almirante no dudó en llevarle agua, lo que apenó más al peliblanco y siguió irritando al otro, ya que seguía confundiéndolo con la otra personalidad. Lu Tao le cuestionó por qué quería casarse tan pronto con aquel chico, siendo que apenas se conocían, y aunque el más joven intentó hacerse ver como el malo, diciendo que se enamoró a primera vista y quiso atrapar al chico con dinero, el contrario no le creyó. Este dijo que no pensaba divorciarse de él, lo que enfureció al costurero, pues antes que perdiera la memoria había planeado divorciarse y ahora no quería. Pero esto fue rebatido por su esposo. Él no quiso divorciarse nunca, solo quería llevarlo a un lugar y era para sacar una cuenta de banco conjunta donde debían estar presentes los dos. Le contó que sabía que fue al hospital y que estaba embarazado, así como también que el casarse con un desconocido era por el bebé y que debió contactarse con él para regresar y tener al niño. Sin embargo, esto hizo que el más bajo estallara en furia, ya que antes el otro le había dejado en claro que no quería un niño con él, que lo amarrara y arruinara su vida. No había sido intencional y había estado cuidándose, así que no sabía cómo pudo quedar encinta y no quería que se responsabilizara de su hijo solamente porque estaban casados, pues el marido que quería no era él, sino la otra personalidad, y él había desaparecido. El almirante intentó calmarlo, pero también se quejó, pues no entendía al menor. Antes lo había amenazado para que se casara con él, y ahora que pasó el tiempo y se aburrió, solo huía para dejarlo abandonado. No obstante, Chen Jin dijo que no era así, pues él fue frío con él, nada cariñoso, parecía odiarlo y, en cambio, la segunda personalidad era cariñosa y atenta. No había manera de no enamorarse del nuevo Lu Tao. Esto decepcionó al mayor, puesto que como creía que iba a ser cariñoso con él con todo su historial, alguien que fue frívolo, capaz de utilizar personas para obtener lo que quería, sería solo alguien ingenuo si le entregaba su corazón sin pensar, porque lo más seguro es que lo pisaría cuando se aburra de él. El más bajo reclamó que había cambiado y que ya no era así, lo que fue corroborado por el pelinegro, y esa fue la razón por la que quiso abrir una cuenta conjunta con él. Quería que ambos se dieran una nueva oportunidad.
Aquello hizo que Chen Jin fuera incrédulo, pues pensó que solo la otra personalidad sería así de considerada, pero el almirante le reafirmó que era completamente sincero antes de besarlo con dulzura. Este gesto dejó perplejo y sonrojado al menor, quien preguntó desde cuándo sus sentimientos por él cambiaron, y el contrario respondió que fue desde que el peliblanco empezó a ser más humilde. Lu Tao le preguntó si podía ver su pancita, y cuando el otro se la mostró, le tocó la zona, haciendo que por instinto ahí abajo reaccionara y se ofreció a echarle una mano. Al terminar, el más bajo le preguntó si podía ayudarle también, pero se negó y dijo que no era necesario antes de retirarse de la habitación, solo que volvió poco después, aclarando que continuarían donde lo dejaron luego de que Chen Jin se hiciera unos exámenes precisos en el planeta Imperio y que el médico les indicara cuándo era más seguro hacerlo. Esto causó un sonrojo en el peliblanco, y el almirante declaró que fue a buscarlo no para divorciarse de él, sino para llevarlo de regreso a casa, dejándole más que claro que le gustaba, y que en un principio su personalidad fue asquerosa, pero que la primera vez que lo vio, creyó ver a un ángel. En ese entonces lo rechazó porque no quería forzar el amor, además de que parecía ser solo un capricho del menor, así que no había razones para aceptar. Él quería algo natural y como su personalidad era aburrida, no creía que le gustara realmente. Lu Tao lo llevó a la casa de cristal para que disfrutara un poco del tiempo en ese planeta y además comprara algunos recuerdos para cuando volvieran al planeta Imperio, pues su familia y amigos no sabían la realidad de que se había escapado. Lo mejor era que pensaran que solo estaba de viaje y no se había enterado de que lo buscaban. Por ello compraron varios regalos, entre ellos una bola de cristal que era muy cara, pero que el mayor decidió comprarle debido a lo mucho que le gustó al peliblanco. Este no sabía por qué el más alto estaba siendo tan considerado y amable, quizá era porque estaba encinta, y así fue que se enteró de que el auto que su esposo compró antes del accidente había sido para regalárselo y no para algún amante. Chen Jin le cuestionó cómo pudo encontrarlo y el otro respondió que había estado pendiente de cualquier información que le llegara, así que al registrarse en ese nuevo planeta, por más tecnología obsoleta que tuviera, supo que estaba allí, aunque un poco tarde. Al ver el interés que el mayor tenía por él, entendió por fin que lo había malentendido y se disculpó por haberse escondido. El pelinegro había confiado en que seguía con vida luego del incidente en el tren y le agradeció por darle la oportunidad de regresar con él. Aquellas sinceras y lindas palabras de Lu Tao solo sonrojaron al peliblanco, quien se puso aún más nervioso cuando el otro le pidió tomarse una foto juntos como una pareja normal, lo que fue aprovechado por el más bajo y besó dulcemente su mejilla, sorprendiendo al almirante. En el camino de regreso al hotel, el costurero pudo comunicarse con su hermano, quien ya estaba enterado de que estaba siendo buscado por Yang Chi, así que le pidió al pelinegro que le ayudara a ocultar su paradero y así este no pudiera encontrarlo, pues él quería una vida tranquila junto a su padre en el planeta geotérmico. Lu Tao no dudó en ayudarle y por ello debía visitar otros planetas junto con Chen Jin para despistar al castaño. Al colgar, el más alto lo acomodó en su regazo para que juntos vieran qué planeta visitar, lo que preocupó un poco al menor, pues ya había agotado sus vacaciones, aunque al parecer su esposo había tomado unas nuevas y podían estar de viaje por un tiempo. Todas esas nuevas facetas del pelinegro pusieron nervioso al menor, pues definitivamente ahora era mucho más atractivo y ya no era un tipo frío, sino todo lo contrario, aunque no era tan extremo como la otra personalidad. Al preguntarle por su cambio de actitud, el mayor no dudó en decir que era porque su yo actual era digno de ser cuidado y amado, por lo que el más bajo no tardó en besarlo con amor y pasión. Esto provocó que quisiera aumentar la temperatura, pero Lu Tao lo detuvo y aunque el peliblanco le ofreció hacerlo con cuidado debido a su estado, aún así el más alto se negó con nerviosismo, dejando sin palabras al contrario. Durante medio mes estuvieron de viaje en diferentes planetas y por más que su relación se fortaleció, Chen Jin seguía preocupado sobre tener intimidad con su esposo, ya que éste se había negado a hacerlo aun cuando el médico les había dado pase libre para ello. El menor se cuestionaba si todo era una ilusión y un día despertaría a la realidad. Cuando estuvieron en el planeta de la comida, el peliblanco se había antojado de unas brochetas, pero no pudo comerlas porque Lu Tao no quería que probara cosas malas para su embarazo. No obstante, debido a los pucheros del más bajo, decidió ir a comprar solo una para él, dejándolo a solas, lo que fue aprovechado por un vendedor de películas para adultos para ofrecerle un disco a Chen Jin, aconsejándole sobre cómo hacer que su esposo viera la película junto a él.
Una vez el pelinegro regresó y le dio la brocheta, el menor no demoró en ofrecerle una copa para que bebiera, solo que no se esperaba que al contrario se estuviera durmiendo con solo una. Lo que le pareció curioso y adorable era una nueva faceta que no conocía de él. En el camino de regreso al hotel, Lu Tao le ofreció tomar su mano para caminar, lo que era nuevo pero dulce para el más bajo. En el hotel, este decidió tomar una ducha primero, dejando al mayor sentado para que esperara, quien aún seguía aturdido y somnoliento por la bebida. Al salir, le dijo que se bañara y aprovechó ese momento para poner la película, aunque no esperaba que el volumen estuviera tan alto, siendo descubierto por su esposo, quien se acercó a ayudarle a bajar el volumen. Al parecer la película había sido un engaño, puesto que era solo una caricatura, y se pusieron ambos a verla, solo que al poco rato apareció el contenido verdadero que compró, avergonzando al menor y provocando que el otro se calentara. Así fue como se dejaron llevar, siendo Chen Jing, que lo llamaba esposo por primera vez, lo que puso feliz al pelinegro, y más cuando escuchó de la boca ajena que ahora era solamente suyo, y siempre lo sería. Luego de hacerlo, el peliblanco despertó primero y pudo notar que algo extraño pasaba con el mayor, descubriendo que estaba herido en su abdomen y teniendo que llamar a emergencias para que se lo llevaran. Debido a la situación, debía tener cirugía, y Ferry le comentó al costurero que no se preocupara, era una lesión antigua, pero que se mejoraría. Así se enteró de que su esposo resultó herido por el enfrentamiento con Indira, que fue hacía 2 meses, y que no se recuperó porque no estuvo recibiendo tratamiento en ese tiempo. No solo eso, sino que incluso el día que fue lastimado, no quiso atenderse hasta que estuvo por desmayarse, y una vez se le pasó la anestesia, corrió a seguir buscándolo, así que no tuvo una atención adecuada y tampoco descansó por tratar de encontrar una forma de encontrarlo. De esa forma, Chen Jing entendió lo mucho que su esposo se preocupaba por él, arriesgando su vida para poder hallarlo, y cuando lo encontró, se mantuvo a su lado para que Yang Chi no pudiera rastrearlos, por lo que siguió sin tratarse todo por su pedido. La decisión de no intimar o mostrarse sin ropa delante de él también fue una forma de ocultar que estaba herido, y tampoco tomó medicamentos para que se enterara, por eso terminó tan mal. Esto generó remordimiento en el menor y Ferry intentó tranquilizarlo, puesto que el almirante era alguien fuerte y estaría bien una vez recibiera un tratamiento adecuado. Debido a la preocupación y estrés, el peliblanco empezó a sentir un dolor punzante en su vientre y el secretario tuvo que llevarlo de urgencia al hospital cuando se desmayó. Al despertar, Chen Jing no tardó en preguntar por Lu Tao, y quien lo estaba cuidando era la abuela, que le pidió tranquilizarse, pues su nieto estaba al cuidado de Ferry. La señora fue a traerle algo de comer y el menor aprovechó para llamar al secretario para saber sobre su esposo. El hombre dijo que todo iba bien, que el almirante estaba descansando y despertaría al día siguiente, lo que alivió al más joven, y pronto la abuela llegó con comida, ya que ahora no solo debía preocuparse por sí mismo, sino también por el bebé que traía en camino. Luego de varias horas, el menor despertó por las caricias del pelinegro y se preocupó que estuviera ahí, pues necesitaba descansar. Lu Tao dijo que ya estaba bien, pero no se salvó del regaño, puesto que no le dijo nada de que estaba lastimado ni de que no podía beber. El almirante, para cambiar de tema, le enseñó la ecografía del bebé, declarando que este sería muy lindo y que estaba feliz que fuese realmente suyo, refiriéndose a que lo concibieron cuando estaba con su personalidad original. Esto sorprendió a Chen Jing, aunque al recordar aquel día, entendió que estuvo con su verdadero esposo y no el falso, así que le cuestionó el por qué no le contó de aquello y el mayor se excusó con que ni él mismo sabía lo que pasaba. Así pasaron los días, donde Lu Tao estuvo mejor y cuidó del peliblanco para que se recuperara, estrechando todavía más sus lazos con él y dejando de lado las inseguridades que éste tenía sobre su nuevo comportamiento. Cuando le dieron de alta, ambos se dirigieron a la casa de la abuela y en el camino el almirante actuó mucho más dulce con él, alegrándose de que el negocio de ropa de Chen Jing estuviera yendo bien, solo que esto sorprendió al más bajo y volvió a cuestionarle si en definitiva eliminó la segunda personalidad. El pelinegro terminó admitiendo que en realidad esa personalidad se fusionó con la suya, pero en sí seguía siendo la misma persona. Solo que ahora había aceptado sus imperfecciones y expresaba más sus sentimientos para que su matrimonio no se arruinara. Lu Tao no demoró en arrodillarse frente a él, tomando su mano para suplicarle que no lo dejara, sonrojando y asombrando totalmente al contrario, en definitiva se quedaría a su lado.
Al llegar a la casa de la abuela, platicaron sobre el tema de la piedra azul que el menor pensó que era para la anciana, y el pelinegro confesó que en realidad sí era para él, disculpándose por haber mentido cuando dijo que no lo era. Ambos compartieron un dulce beso, felices de aclarar los últimos malentendidos, pero fueron interrumpidos por la abuela, quien ahora podía caminar, lo que alegró mucho a ambos. Al fin su solicitud de divorcio quedaba totalmente anulada, y empezarían oficialmente su vida de recién casados. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial al miembro del canal, Tururururu. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.